Bueno, bienvenidos a este último encuentro de la saga. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo invito a José a hacer la apertura de este espacio. Sí, gracias Nati. Bueno, bienvenidos a todos, un placer tenerlos, gracias por estar aquí. En primer lugar, quería hacer un par de agradecimientos a Ágora Global, que nos está cobijando, digamos, en todo este entorno de webinars. Ya llevamos, este es el último de los 6 que teníamos previstos en esta primera fase de esta saga de Tantum, ¿no? Y hicimos un recorrido, ¿no? Tratamos de armar un recorrido que haga sentido. Muchos de ustedes creo que nos han acompañado también en algunos previos. Arrancamos hace ya mes y medio, ¿no? El primer viernes que tomamos el tema con Matías Mangels por el tema de la estrategia, ¿no? Para revisitar un poco los conceptos de estrategia, cómo reposicionar la empresa, qué ha cambiado, qué no. Bueno, ahí vimos varios modelos. Después nos fuimos a lo comercial, un tema clave para todas las empresas, ¿no? Cómo reconfigurar esa actividad comercial, combinándola con lo digital, con los equipos, la proactividad, hablamos de estándares comerciales, bueno, todo un enfoque como para enfocar, siempre mirando, digamos, lo que está pasando hoy, pero sobre todo el futuro, ¿no? Después estuvimos otro webinar enfocado en supply chain, en todo lo que es el impacto de la cadena de abastecimiento. Seguramente ustedes leyeron muchísimo impacto, ¿no? En las cadenas de abastecimiento internacionales, que las cosas lleguen a sus lugares, una reconfiguración absoluta de los modelos de delivery y todo lo que fue el crecimiento del e-commerce que disparó toda una cantidad de cosas. Después nos metimos con el tema de la innovación, ¿no? Es decir, cómo vamos a salir de esto, y hablamos de la cultura innovadora ahí con Karina. Presentamos también algún caso ahí de Brasil, el caso Marco Polo. Y ahí no se pierdan, estaba leyendo hace un par de días, seguramente lo vieron, lo que dijo Jeff Bezos al Congreso de Estados Unidos. Hizo un speech ahí muy interesante, no se lo pierdan, hablando de, bueno, por supuesto su historia personal, pero también de lo que significó para él la experiencia del cliente, y siempre ir a favor de la experiencia, innovar, romper sus propios modelos de negocios. Creo que es una clase de innovación en sí misma, ¿no? Y finalmente, el último que tuvimos la semana pasada, con el mindset ágil, estuvimos viendo todo lo que hace falta, digamos, desde el punto de vista cultural, ¿no es cierto?, de los modelos de cultura, de liderazgo, para movernos rápidamente y reconfigurar las empresas ante tantas turbulencias, más allá de la pandemia, lo que es tecnológico, etcétera. Hoy llegamos finalmente, yo diría casi lo más importante, ¿no?, la gestión de las personas, ¿no?, y el impacto que todos estos temas están teniendo. Para eso lo vamos a tener a Pedro Jauregui y a Ariel Castiglioni, ambos asociados a Tantum. Bueno, ni que hablar, a más de buenos amigos, dos expertos en el tema de recursos humanos, pero más allá de la expertise en el área, yo querría rescatar también su mindset estratégico, ¿no? Para transformar, para pensar y entender profundamente diversos negocios. Creo que eso los distingue, y creo que distingue como profesionales del área de recursos humanos. Más allá de eso, digamos, toda su mirada estratégica, integradora de todos estos temas que hemos estado hablando, ¿no? Por lo que me estuvieron contando, vi muy rápidamente sus láminas, que no van a ser muchas, pero seguramente muy contundentes. Nos van a ubicar un poco, nos van a dar alguna pista sobre lo que está pasando, ¿no es cierto? Y van a compartir con ustedes. Y ellos mismos creo que tienen el interés de que esto sea más una charla, como estábamos haciendo antes de arrancar, que una clase magistral. Así que los invito desde ya, a través del chat, a poner preguntas, reflexiones. Ahí Nati nos va a ayudar para intercalarlas en el momento que se pueda, pero vamos a ir haciendo una charla. Creo que sería de mucho jugo para todos ustedes, que den sus opiniones. Todos ustedes, por lo que veo acá, los conozco, algunos de ustedes son expertos en el tema, tienen interés, conocen, así que, como decía, con Pedro y Ariel nos van a ayudar a entender un poco esto del impacto en las personas que está causando todo esto, pero como digo, no solamente en estos meses de cuarentena que estamos todos medio encerrados, sino también nos van a ayudar a pensar un poco las soluciones para lo que viene, ¿no? Esto que llaman la nueva normalidad. Así que espero que disfruten, y así que les quiero dar paso ahora entonces a Ariel, Pedro, no sé quién arranca. Bienvenidos a todos y gracias por estar. Gracias, Okay. José. Gracias, che, por el arranque, muy lindo. Así que bueno, acá nada. Pedro, usted primero. Yo ya soy medio carita repetida para algunos del viernes pasado. Igualmente haré mi breve introducción, pero ahí, adelante, querido. Bueno, hola a todos. Ahí veo varias caras conocidas. Bueno, básicamente, si la pregunta es ¿quién soy yo? Yo básicamente
si bien estudié administración de empresas, me he dedicado toda la vida a recursos humanos, esas cosas de la vida. Y si me preguntan cuál es mi foco en el tema de recursos humanos, es tratar de alinear los intereses de los accionistas, la performance de la compañía y la performance de las personas, y todo bajo el paraguas de la cultura de la organización, que es un tema clave. Básicamente por allí ha pasado y pasa mis focos. Aprovechamos, Ariel, si querés agregar. Sí, súper. Yo quiero decir algo un poquito más también interesante del backstage o de la cocina. No conocía mucho a Pedro, la verdad que lo conocí a través de cuando José nos presentó también como parte del equipo, y sabía así de su trayectoria, pero bueno, nos tocó danzar juntos en esto, y bueno, lo que tiene de lindo esto del backstage, que creo que suena como obvio, pero decirlo, que salir al aire hoy juntos y demás nos sirvió a también cada uno que comprenda desde dónde venimos haciendo la trayectoria, y bueno, quizás yo también más desde el aspecto más de lo llamado blando, que como bien decía José, la parte humana después termina siendo como la más dura de cambiar, y todo el expertise de desempeño y performance que comenta Pedro, ¿no? Pero bueno, por mi lado también, todo lo que sea desarrollo de equipos de alto desempeño, todo lo que sea mentorear personas, reconvertir empresas, y también, ¿no? Sea pyme o no pyme, alinear objetivos, anhelos, sueños y estrategia con comportamientos humanos, que es lo más complejo. Por supuesto que procesos y sistemas son cosas que, como digo siempre, uno puede terminar también comprando algo en el mercado, pero uno no puede comprar endovenosas de nuevo ADN cultural, o que de repente el equipo tal sea innovador un día para el otro. Lleva tiempo, lleva acompañamiento, y bueno, de eso se trata un poco. Hoy un contexto raro, diferente, único y repetible. Obviamente que, como hicimos en otros webinars, no va a haber recetas, pero sí caminos probables de solución de lo que están haciendo otros colegas. Y bueno, y también con ejemplos bien argentinos para que digamos, che, esto aplica porque es Estados Unidos o primer mundo, no. Algunas cosas que están ocurriendo en la querida Argentina, para ver cómo de ahí también uno puede copiar o inspirarse, por lo menos adaptándolo a la realidad después que tenga cada compañía, ¿no? No es copiar y pegar, pero decir, che, si este colega de mi país está haciendo esto y le funcionó, de mínima probar, ¿no? Y no quedarnos con la duda. Dicho esto... No, y complemento un poco lo que estás adelante, diciendo, querido. con algo que nos ocurrió muy interesante mientras armábamos el webinar y aprendíamos a conocernos mutuamente. Nos encontramos que esta realidad de la pandemia y cuarentena nos llevó a que tiene dos efectos en las personas y en las empresas, uno por ahí de corto plazo y otro por ahí de largo plazo. Y entonces nos sirvió darnos cuenta de esta situación para, de algún modo, armar este webinar, no dejando de hablar de la realidad concreta, actual y específica, y también hacerle ver a todo el mundo de que, bueno, esto a partir de ahora habrá que empezar a hacerlo de otra manera. Por lo tanto, es como sobre la misma realidad, hay dos momentos distintos y lo vamos a tratar de reflejar en el webinar, ¿ok? Está claro, buen punto el que decís, es verdad. Y quizá van a escuchar más en el verbo de Pedro, más el corto plazo y esta coyuntura, y en el mío, che, mirá que después hay un día después de que termine la cuarentena y que todavía no podamos ver qué pasa con los salarios, las Exacto. suspensiones o los equipos, ¿no? Pero en esa danza estaremos, así que acá Pedro sintetiza, y por favor, Pedro, porque te tomaste el trabajo de en una sola placa sintetizar algo de lo mucho que a veces nos taladra la radio, la tele, los canales de aire, los canales de cable. ¿Qué está pasando en el contexto de corto y de mediano en lo que es toda la realidad empresaria, impacto macroeconómico y micro, ¿no? Claro, lo que decíamos es que no hay que olvidar que todo esto además ocurre en un entorno o en un escenario, particularmente en la Argentina. Definitivamente no ocurre lo mismo en otros países de la región, por ejemplo. O sea, yo en forma graciosa digo, en Paraguay, Uruguay y probablemente algunos otros países están haciendo cola para entrar, y esperando que se levante la cuarentena. En cambio, en la Argentina estamos haciendo cola para irnos, lo cual es un escenario muy distinto, y esto agrava la situación, y no hay que olvidarse de que estamos con una situación económica muy débil, y que la pandemia, la cuarentena, ha generado un corte masivo de actividades, con lo cual una fuerte caída de la actividad. A la gente le falta el dinero y por lo tanto lo cuida mucho, que es un cambio de comportamiento muy fuerte,
y que por lo tanto repercute hay una crisis de oferta y una crisis de demanda, ¿no? Y cambios en los hábitos de consumo. Y la gran pregunta es, ¿y quedará, no quedará? Bueno, esto puede influir muchísimo. Y el futuro, bueno, la verdad que en la charla vamos a ver que uno de los aspectos que recomendamos es ponete a mirar cómo son las expectativas de tu negocio en el corto, mediano plazo, y es muy difícil pensar el análisis de una proyección a futuro con una situación como la que tenemos, con signos de interrogaciones, ¿no? Todavía, si bien estamos en default, no sabemos si estamos en default definitivo o no, y ese tipo de cosas nos complica mucho hasta la toma de decisiones. O sea que la realidad es que ha habido un jaque al corazón de muchos negocios y una fuerte y por lo tanto incidencia sobre las personas trabajando y en su calidad de vida. Este escenario lo queríamos poner con mucha claridad porque sin duda va a influir en las cosas que digamos a continuación, ¿no es cierto? Adelante, Ariel. De alguna manera, déjame contar el backstage también, porque creo que a la gente le puede interesar, porque tiene que ver con el foco editorial. Es decir, ¿por qué elegimos estas categorías? Hay una cuarta categoría que la verdad, como es un grupo de empresas que ha sido una minoría que le va muy bien, y está bárbaro y me encanta que le vaya bien, toda la minoría de rubros que son esenciales con crisis de crecimiento o pseudo esenciales, ejemplo, áreas de informática, etcétera, etcétera, todo lo que es ¿no? seguridad informática, todo lo que impactó positivamente producto del confinamiento a nivel no solo Argentina, sino a nivel pandemia mundial, no va a ser el foco de atención, porque esas compañías están viviendo crisis de crecimiento, contrataciones a trochimoche, les cuesta conseguir talento, están en otra sintonía. Alguien está con micrófono abierto, me parece, ¿eh? Hay mucho ruido de fondo. Con lo cual digo, ese no va a ser el foco, sería una cuarta categoría que vuelvo a repetir, no está dibujada simplemente para que sepan que no es línea ideal, pero hay una minoría de empresas que han explotado positivamente, entonces son realidades diferentes por el tipo de industria y negocio en el que están. Acá vamos a estar enfocadas en estas tres que amablemente ahora Pedro nos va a compartir. Claro, porque en realidad lo que ocurrió, consecuencia de las decisiones tomadas por el gobierno en términos de identificar actividades esenciales, que se conformaron, consecuencia de eso, dos grupos de habilidades habilitadas esenciales, unas que tuvieron un alto crecimiento, como las que acaba de explicar Ariel, otras que están habilitadas, son esenciales, pero no han tenido crecimiento importante, tienen mucho trabajo, pero bajo crecimiento, supermercados, por decir un caso, las alimenticias, sin duda, y así puedo nombrar muchas, y finalmente está el grupo mayor, quizás más constituido por empresas medianas, pymes, que no fueron habilitadas o están siendo habilitadas en forma gradual, sin operaciones, y esas tuvieron un efecto económico fenomenal. Entre las dos últimas, estos dos últimos grupos, las habilitadas sin crecimiento o con bajo crecimiento y las no habilitadas, creo que está el 80 al 90% del total de empresas en el país, lo cual es un porcentaje muy alto. Y vamos, como bien dijo Ariel, a poner mucho más el foco en eso que en el primero, que ojalá que estuvieran todos allí, pero no, la verdad que son pocas personas. Esta es la realidad empresaria a consecuencia de la pandemia. ¿Ok? Muy bien. Con lo cual, nos parece interesante comprender, sabemos que en la audiencia puede haber un porcentaje de personas que son dueños o accionistas de pyme, o colaboradores de una pyme, o son parte de una multi, o son consultores. En el caso de lo último, elijan los clientes que más representan, elijan la categoría que más representa el perfil de cliente que tienen. Para entender un poco en la sala, por más que vamos a hablar de los tres, queremos entender si hay un 30% en la primera categoría, y ahí abrimos el mentí, ya está el código copiado, los más modernos digitales pueden acercar su teléfono al QR, pero bueno, ¿quiénes consideran que están en las habilidades esenciales con crecimiento? Que es bastante obvia la pregunta. ¿Quiénes son habilidades esenciales sin crecimiento, ¿no? Estás golpeado, ¿no? Tu cash flow, tu rentabilidad, tu facturación. Y obviamente yo le llamo a ellos que están en vestuario, con ansiedad, en la gatera, esperando las descontracturas graduales del protocolo para decir cuándo, ¿no? Ejemplo, peluqueros hace pocos días, ¿no? Los no habilitados, sin operación,
con lo que eso implica, ¿no? Que hace 3, 4 meses que la vienen bancando con ahorro seguramente para pagar los sueldos de sus queridos decenas, centenas de empleados que puedan tener. Dicho esto, van completando, hacemos un poquito de suspenso, dejo por ahora en pantalla un poquito más el código, tal vez te pido, Nati, que también copies el código en el chat, si es que ya no lo hiciste, me voy sumando ya a la pantalla del Google Chrome, así vamos viendo un poquito cómo va dando esto, solo para saber un poquito qué ADN de realidad empresaria tenemos hoy en la sala. Ari, una aclaración, en el caso que haya consultores acompañando, digamos, nuestra webinar, sería interesante que elijan una empresa en la que trabajen. Perfecto. Le puse refresh. A ver qué ocurre. No se ve, Ari, ¿eh? No se ve. Estás no es verdad, no se ve porque no proyecto. No, no es verdad, porque estoy proyectando solo la PPT. Ahí voy. Así creamos un poquito también el... En el chat, si no recuerdan, tienen el código escrito. Bien, interesante. Ok, faltan algunos más, igual esperemos. 16 somos 20, pero somos 38, casi 40, así que esperamos un poquito más. Estamos todavía a un 38, sí, estamos a un 60% de los que completan. Nos ayuda mucho que lo completen todos. En este caso sí, porque nos habilita un poquito dónde hacemos más o menos doble clic, ¿no? Igualmente ya, por más que sea minoría, por supuesto que hay cosas que van a aplicar. A ver, hay cosas que les vamos a contar un poquito que son cross, ¿no? Que nos atraviesan a nivel genérico, no importa si estamos en cuál de las 3 categorías, ¿no? Pero bueno. Pero es una buena lectura de la realidad. Quizás en este caso en particular hay porcentualmente un poco más de habilitadas con crecimiento de lo que es habitual en el resto del mercado, pero es una muy buena fotografía de la realidad. ¿Sí? Sí. Lo que queda claro, Pedro, que tenemos de las 3, y bueno, obviamente está en sintonía, que tenemos que hablar, obviamente, igual, como digo, hay cosas que son particulares de cada una y otras son generales. Así que, si les parece, en honor al tiempo, así después nos llegamos apurados, vuelvo a la PPT y seguimos disfrutando de este momento y ver un poquito por dónde va la cosa, ¿no? Así que, gracias. Nos pareció también, y acá seguimos, de contar un poquito, brevemente, quizá Pedro haga doble clic en algunas y yo en otro, seguimos todavía en termómetro diagnóstico, sin todavía ver, y ahora en breve nos ponemos en la segunda parte del webinar, de lo que son los caminos de solución probable o diversos escenarios, no hay recetas, como dijimos al comienzo, sí, qué está pasando en alguno de estos aspectos, ¿no? Así que, si te parece, Pedro, lo hacemos en términos de ping-pong, te invito a que entremos en calor, hablando un poquito de ¿qué está pasando con lo que es salario, desempeño y pago variable a nivel de impacto? No, lo que yo estoy viviendo es que en la mayoría de las empresas del grupo 2 y el grupo 3, o sea, las habilitadas con bajo desempeño y obviamente las no habilitadas, que han tenido una caída importante en el negocio y por lo tanto, en principio, lo que más se nota y se vislumbra, no se vislumbra, sino es una realidad, es que la parte variable del componente del paquete salarial se les ha caído y en algunos casos en forma dramática. ¿Por qué? Porque hay menos negocio, o no hay negocio para muchos. Y como hay empresas que tienen un componente variable importante en la compensación total, están sufriendo mucho esa situación. Por ejemplo, en todas las experiencias que yo he hecho en el último año de armado de planes de bonus para gerentes, la gran mayoría de esas empresas tenían planes que de algún modo tenían un objetivo mínimo a cumplir, un objetivo target, un objetivo máximo, y con suerte pueden estar cercanos al mínimo. Con lo cual eso significa menos plata, van a tener menos ingreso porque la empresa va a tener peores resultados. Y esto los ha llevado a que tienen que replantear absolutamente todos sus objetivos. ¿Sí? Pedro, te quiero preguntar algo que quizás se lo pregunta a la audiencia.
y la verdad que fue lo que más me interesó cuando vos sos experto en este tema de salarios. Al igual que cuando hay crisis de tipo de cambio que se va a la miércoles, que ya lo conocemos en la Argentina, decir, Ariel, ahora no te puedo vender dólares ni comprar porque no puedo hacer compraventa de propiedades porque no hay tipo de cambio, así que no puedo transaccionar. Y vos hoy día me dijiste, Ariel, me cansa la gente que me consulta, a mis clientes, y la verdad como me piden, che, ¿y cuánto le pago? Esto, lo otro. Y no, Ariel, en este momento no hay salarios en el mercado. ¿Puedes hacer doble clic de qué significa que no hay salarios para justamente poder cotizar a lo que valemos las personas en una Claro, empresa? te lo traduciría un poco, te lo traduzco un poco más a eso. En realidad no hay mercado. Si vos querés saber cuánto vale un gerente y te vas a encontrar que salvo un segmento muy puntual, que son todas las empresas de tecnología, que sí que están en un proceso de búsqueda y inquietos porque no consiguen la gente y por lo tanto eso implica que tienen que pagar más, el resto de las empresas, que son la gran mayoría, resulta que no han tocado los sueldos desde febrero, y además en algunos casos los han bajado, ¿no? Porque han hecho acuerdos de rebaja de salarios o están en procesos con suspensión de gente, con lo cual lo que quise decir con ese comentario que te hice es que no hay mercado. Es como, viste, no sé cuánto vale la mercadería, porque la verdad que no hay mercado. Y esto es un problema concreto, real, y que de algún modo habrá que esperar. Es más, yo les recomiendo a todos los que están inquietos por si estoy pagando bien o mal, fíjate cómo estabas pagando en febrero, porque en todo caso ahí sí había mercado y podrías saber si estabas bien o mal. Esa fotografía por ahí que parece que atrasa, en el fondo te puede servir para saber en qué casos estabas ya atrasado y tratar de acomodarte un poco. Pero mercado real no hay. Ayer y antes de ayer me llamaron dos chairs de vistas para preguntarme valores de mercado de algunos puestos. Le dije, no hay mercado, no, te voy a dar valores que no están reflejando la realidad, porque los que andan bien son muy pocos. Bien. Pedro, déjame a mí hacer dos en una, en lo mal llamado blando, pero quiero un poquito comentar qué está pasando a nivel, estas dos de acá quiero comentar, después te doy pie para esta. Acá pusimos, disculpen el inglés, podemos hablar de reconversión del personal, podría estar en español, así que no vale disculpa, pero el tema de reconversión laboral, o ya sea reinventarme en más de lo mismo que hago pero diferente, o a su vez obviamente tener que hacer una mejora o una superación en mis habilidades para uno volver a emplearse con la misma empresa, ¿no? Esto que hablamos de reskilling y upskilling, muy ligado con esto primo hermano de capacitación selectiva. Para nuestra sorpresa, sí hay empresas que por más que a veces el cash flow y la facturación esté golpeada, han entendido, ahí es donde yo celebro a veces la mirada de mediano plazo del dueño de pyme también, en esto de estar apostando, a pesar del contexto, si quieren, de estrechez económico-financiera, que están invirtiendo en gente clave, porque de alguna manera sí o sí tenés que pagar sueldos, y o decidís tener capacidad ociosa, o te reconvertís. Después vamos a contar algunos ejemplos concretos que están ocurriendo, pero lo dejamos como parte de los caminos de solución. Pero hay formación selectiva, no solo en temáticas de las duras, no solo en formación técnica, hay ejemplos concretos de empresas medianas, no solo de ciertas multis, en lo que refiere también a capacitación en temas de inteligencia emocional, a temas de cómo lideras equipos en formato remoto. Todo eso ya no es una moda, es una necesidad, con lo cual de alguna manera esa reconversión digital acelerada, de la cual también algo se habló en el webinar de Marco Polo, de lo que es la reinvención mismo de tu core business y demás, es una realidad que vino para quedarse, pero no es gratuito lo que se paga por decir, che, nos reinventamos en el corto plazo, pero después, si no reinventamos el ADN de la gente y sus habilidades y conocimientos técnicos, esto queda rengo y estamos en problemas. Con lo cual, esto es una realidad que se invierte, que lleva tiempo, energía y presupuesto, y se está haciendo, ¿no? Y es un punto interesante a tener en cuenta. Pedro, Ese tema que adelante. comenta Ariel es justamente uno de los temas que nos surgió como esta dicotomía, ¿no? Ante la misma problema, exactamente sobre el tema del reskilling, upskilling y demás, que es una imperiosa necesidad. También existe la realidad de muchas empresas que lo que están analizando muy bien en cuánto tiempo me pongo en un nivel de negocio que realmente sea administrable. ¿Por qué? Porque si
si realmente no pongo el foco en eso, en ver cómo hago para resolver el problema que en 3 meses a lo mejor no puedo seguir pagando el sueldo a la gente, en dónde pongo mi atención. Y allí es donde es muy interesante analizar cuál es el tiempo que necesitas para reposicionarte en el resultado de tu negocio que te permita encarar todas las cosas que vas a tener que hacer consecuencia de la pandemia. Y esos dos aspectos están presentes y es interesante que cada uno, ahora a continuación seguramente hay otra placa que indica que cada empresa tiene un mundo diferente y hay que considerar. Nati, vos ante comentarios o preguntas, por supuesto, nos pueden interrumpir cuando quieran. Quiero decir otra cosa, una linda reflexión. Ayer tuve con una persona muy importante que está siempre en contacto con clientes y que le está yendo muy bien en esta cuarentena a nivel laboral, que es, tómelo como un Pareto, ¿sí? Como el 80% de lo que ocurre, ¿no? No ni como una excepción, ni como ocurre en todos los casos, pero a ver si esto les hace eco lo que les voy a comentar. Cuarentena, abril, mayo, la cuarentena supuestamente en agosto estábamos como afuera de la cuarentena, ergo, mucha compañía postergaba todo lo que era lo mal llamado blando, ¿no? Plan de sucesión, promociones, capacitación, selección y demás, porque esto era un par de meses. En el último mes y medio, claramente, todo lo que era calendario agosto-septiembre, donde nos iban a recontratar para un montón de cuestiones, de estas cuestiones de capital humano, en presencial, como eso ya está totalmente lejano, están dándose cuenta que llega el fin de año, que la compañía no puede estar congelada y desinvertir en tema personas, y claramente explotó el trabajo en todo lo que es acompañamiento, déjeme sintetizarlo, a nivel transformación de capital humano en las empresas, porque ya el tema viene para quedarse y va a ser muy larga la transición y va a ser un híbrido entre barbijo y no barbijo. Con lo cual hubo hasta un repunte en este oficio de acompañamiento externo, la parte de capital humano, en el último mes y medio, por termómetros, desde programas en universidades hasta consultoras boutique ligadas a temas de capital humano. Así que digo, esto viene para largo, esto no es octubre, se habla que en marzo hay que ver si no empiezan las clases, con lo cual las compañías saben que tienen un presupuesto también para invertir, y en algunos casos, si llega a fin de año, saben que después, por tema de calendario, el presupuesto lo pierden en el 2021. Yo veo un termómetro, y no lo hablo por mí, lo hablo por varios colegas y empresas que se dedican a esto, que el último trimestre también va a explotar en lo que es pedidos de acompañamiento en temas de equipos, selección, capacitación y demás, a pesar de otro contexto de empresas que no saben si van a poder pagar salarios en un trimestre, ¿no? O van a tener que desvincular personas. Pero Pedro, un tema sabemos que es amargo, que es molesto hablarlo, pero no podemos no hablar de estabilidad laboral, de suspensiones, ahora como termómetro, ¿no? Porque después sé que ahí tenemos cosas muy interesantes para contar, pero este combo, ¿no? Desvinculaciones, una ley compleja, suspensiones y el gremio, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Si pasás a la placa siguiente, en la placa siguiente lo que nos preguntamos es, bueno, ¿por dónde empezar? Ok, seguí por favor a la siguiente. Y ahí, por dónde empezar, o sea, los caminos de solución, o sí, digamos de solución, depende obviamente de cada empresa, depende de las expectativas del negocio, de la proyección de la industria, del modo y la filosofía del modo de pensar de los dueños, directores y accionistas, que pueden influir mucho en por dónde poner el foco, el clima laboral generado por los líderes, la relación con el gremio. Acá está participando en este webinar un abogado laboralista muy importante que me cuenta que hay gremios cuya actitud no ha cambiado para nada, que pretenden seguir haciendo lo mismo que hacían antes. Y hay otros gremios que lo vemos en la práctica, lo leemos en el diario y demás, que están como mucho más abiertos a sentarse y ver, bueno, veamos cómo se puede resolver estas cosas, ¿no es cierto? Por supuesto, si a alguien le pregunta qué sería el ideal en este momento, y hagamos un decreto de necesidad de urgencia por única vez para hacer paritarias por empresa, ¿ok? Pero bueno, esa es utopía total en la Argentina. A partir de esto, y si vas a la próxima placa, vemos un poco cuáles son las posibles maneras de afrontar estas cosas que le están ocurriendo a las empresas, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Si la pasás
Sí, permitime una cuestión, solo complementar una cuestión de este aspecto que está marcado ahí, que quiero complementar lo que bien apuntaba recién Pedro. Acá se pone en juego algo que sí es teórico práctico. Digo, desde la pyme a la multi, ¿no? Cuando hablamos de valores, que nos llenamos la boca hablando de las cuestiones de los comportamientos, ¿no? Vivir los valores y demás, los pingos se ven en la cancha. Los momentos de con qué tratamiento afectuoso, respetuoso y ético se están manejando, tanto las bajas de salario acordadas, tanto las desvinculaciones como las suspensiones, es clave. Y la verdad que uno ve ejemplos variopintos con muchos contrastes. La solidez, la integridad del cuerpo de liderazgo de una compañía se está viendo en juego en este momento. O sea, está en jaque y se ve en juego. Y tenemos, como en toda viña del Señor, ejemplos que inspiran y ejemplos que dan lástima y son muy miserables. Nada, quería comentar esto porque a veces ante la misma situación uno ve que hay alternativas, porque la misma realidad de empresas, no crecimiento, ahorcado financieramente, no es excusa para el tratamiento humano que se le da a cierta gente cuando se le invita, o a bajarse un salario, o a suspenderla con un tiempo, o a, por supuesto, ponerla en la calle sin empleo, porque sabemos lo que genera en un ser humano cuando uno lo propicia de manera no elegida, va a estar ocioso en su casa de manera full time cuando no pueda asistir a esa organización por las razones, por supuesto, macro, micro que se están viviendo. Con lo cual, en ello hay una realidad, y digo acá, quien tiene personas, que seguramente más de uno en la sala, tiene y tenemos personal a cargo, por favor, recordemos esto, siempre la parte humana, cómo la estamos haciendo, más allá que el contexto hostil suele ser bastante parecido para todos. Sí, bueno, si mantenés eso en pantalla. Perdón, Pedro, interrumpo. Acá viene resonando un poco el contexto y el impacto. Era obvio que iba a salir el tema de la ley de teletrabajo, ¿no? El impacto también en las organizaciones. Bueno, de algún modo, Karina, eso está reflejando actitud, no cambio de comportamiento en los que tienen que legislar o en los que tienen que pensar la realidad. No cambian su manera de pensar y no ayudan. En este caso, esa ley tiene mucha presión del lado gremial, sin duda, sin duda. Pero bueno, es lo que hay. Sobre eso hay que tratar de encontrar las maneras razonables de seguir adelante. Sí, en la última fragmento que tenemos probado con Pedro, hay un puntito respecto a qué va a pasar, qué está dejando el tema del homeworking acelerado que tuvo que aprender toda la sociedad. Más que la sociedad, sí, el planeta, ¿no? Pero digo, ahí vamos con eso. Pedro, esta placa, ¿no? Esta, porque después ya viene Esta placa que por ahí a la gente de recursos humanos le provoca escosor, pero son números que hay que analizarlos. Y es lo que yo recomiendo que hagan muchos que se encontraron con que su negocio tuvo una caída muy fuerte, y que hagan un ejercicio muy sencillo de Profits and Loss, de P&L, previo a la cuarentena. Ahí es los ingresos 100, los gastos 90, que están constituidos por estos gastos de operaciones 34, más gastos de capital, más gastos de IT, más gastos de recursos humanos, da 90, y por lo tanto queda un 10 de resultado operativo. Esto era pre-cuarentena. O sea, que los 40 que le dedicaba al tema de recursos humanos son remuneraciones, ¿sí? Cuando voy al post-cuarentena, ahí me encuentro con que mi actividad está en el 70% de lo que tenía pre-cuarentena, y por lo tanto lo que hago, acomodo teóricamente, todos harían lo mismo, con los mismos porcentajes, los distintos rubros de la estructura de gastos, y me encuentro que en realidad la cantidad de plata que tengo para dedicarla a los sueldos es mucho menor de la que tenía antes, pero tengo la misma dotación. Y ahí empiezan a hacerse las preguntas, ¿qué hago? Si vas a la placa siguiente, ahí empiezan las propuestas de cómo trabajar esta situación. Y yo empiezo por las últimas. Lo natural y común en la Argentina es pensar en despedir y en suspender. Este es como el abordaje natural y lógico que tenemos en la Argentina para resolver estas cosas. Despedir, por de pronto hay una ley vigente que lo impide, y sabemos las consecuencias que tiene despedir, pero prácticamente yo diría no hay que poner para nada el foco en esa porque hay una ley que lo impide, ¿sí?
Por lo tanto, automáticamente estoy pensando en el accionista o en el dueño, digo, bueno, voy a suspender gente porque no puede ser, no me puedo quedar, no puedo mantener, digamos, el 20% de mi dotación porque no tengo trabajo para darles, o no los puedo bancar con las remuneraciones. Por lo tanto, voy a entrar en el terreno de la suspensión. Todos sabemos, los que tenemos años y hemos vivido sin duda experiencias de este tipo, que el clima laboral es tremendo cuando hay procesos de suspensiones. Obviamente entre medio está el gremio, que aprovecha para meter mucho la cuña. Y la gran pregunta es ¿cuánto tiempo? No es lo mismo tener que suspender por 3 meses a tener que suspender por 6, 7, 8 o 10 meses porque es el plazo que yo veo que voy a necesitar para recuperarse. Y ahí entonces aparece toda una serie de alternativas interesantes para considerar, y que era la que queríamos en parte compartir con ustedes. Por de pronto, obviamente, la reinvención e innovación del core business. Esto es indispensable, pero sabemos que eso implica tiempo. Por lo tanto, han aparecido, y queríamos compartirlo con ustedes, unas experiencias muy interesantes, acá en la Argentina, que es explorar esto del traspaso de empleados a otras empresas zonales. Ya hay gente que se está ocupando de eso, sin duda, las conozco además. No sé, el caso de McDonald's con la Cámara de Industria del Software, el caso de General Motors en Santa Fe con Unilever de Santa Fe. ¿Qué pasó? General Motors le sobraba X cantidad de gente, y antes de despedirlas entraron a buscar entre sus colegas, obviamente corporaciones. Remarco lo de corporación porque tienen más recursos, tienen más gente, tienen gente que se puede ocupar de esto. El gran problema de esto es cómo se ocupa de esto una empresa mediana, una empresa chica, ¿no? No tiene ni recursos, ni tiempo, ni sabe por dónde empezar. Por eso han aparecido fulanos que se ocupan de facilitarle estas cosas haciendo de puente, ¿no? Y bueno, lo que han hecho es ponerse de acuerdo. Mira, de las 50 personas que voy a suspender, hay 10, 20 que pueden ser útiles para vos. Y por lo tanto encontremos, hay distintas maneras, no hay una sola, de compartir empleados por el tiempo que sea conveniente para ambas partes. Está funcionando, no hay que descartarlo, es interesante y me puede resolver un problema, especialmente si mi problema es por un tiempo razonablemente largo. ¿Sí? De manera que vale la pena tenerlo en cuenta. Y paralelamente... Por acá está resonando ese tema, están sumando ejemplos, digamos, el repensar con 2 compañías, el reasignar recursos, Sí. está resonando en la audiencia. Sí, sin duda es así, es muy interesante y no hay que descartarlo. Y bueno, de hecho, ya como les digo, hay gente que se está ocupando de ese rol de puente, más que nada dirigido a empresas medianas y chicas que no saben ni cómo empezar. Zonal, ¿qué quiere decir zonal? Difícil que haya un acuerdo, por eso marco lo de Santa Fe, ¿no? Difícil que haya un acuerdo entre una empresa que está en Quilmes con una empresa que está en Pilar. No, tiene que ser porque se trata de personas que tenemos que facilitarles las cosas. La segunda alternativa abordaje posible, cuando, bueno, antes pagaba 40 de remuneraciones, ahora tengo 29, ¿qué hago? No quiero despedir gente, o no puedo, o no lo puedo hacer por la ley tampoco. Una alternativa es analizar, de achatar el costo de la estructura fija de las remuneraciones. Mi colega abogado que me está escuchando le debe estar saliendo espuma por la boca, pero es una alternativa razonable que mucho tiene que ver de cómo se comunique y cómo introducir el concepto de solidaridad entre la gente que trabaja en la empresa. Pero implementar en paralelo, y acá aparece toda la tecnología Tantum para ayudarlos, fijar objetivos trimestrales que permitan pagar bonus si se logran ciertos resultados, que hagan que ese bonus sea autofinanciable. Esa es básicamente una de las cosas que yo más me ocupo, que sean trimestrales y que abarca a todo el personal. Esta, digamos, metodología simple, pero hay que hacerla, permitiría ir paliando problemas de mantener la mayor cantidad de gente posible, todos con un nivel de remuneración fija más parejo o más bajo, pero con posibilidad de bonus trimestral. O sea que el horizonte no es tan largo. No les, digamos, les aporto
posibilidades de equilibrar la cosa en periodo de tiempo corto, y voy de algún modo asociándolos al resultado de la empresa. Los que habrán escuchado hablar de estos modelos de organización STIL, ellos trabajan habitualmente con esto. Bueno, hay que mirarlo, sin duda. Y una cosa que... Dale, ¿querés comentar algo, Ariel? No, si vas al tercero sí, me gustaría meterme en una cosita de home office. No, esto lo comentábamos con Ariel el otro día y con Nati. Es interesante lo que ha ocurrido con el tema del home office, que ha hecho que muchísima gente siga haciendo su trabajo desde su casa, tanto hombres como mujeres, y recalco lo de mujeres, y hombres también, que se han encontrado con dos situaciones. Una, que encontraron que esa hora y media de ida y de vuelta al trabajo se les redujo y desapareció. Y disfrutan más la vida. Se levantan a las 8 de la mañana, por decir algo. Cuando antes tenían que levantarse a las 6 para evitar el tráfico. La segunda cosa es que en muchos casos el home office le lleva una determinada cantidad de tiempo, y empezaron, como le hacía falta un poco de plata, no le alcanzaban, no le cerraban bien los números, porque en algunos casos lo mandaron a trabajar a la casa, pero también le redujeron un poco la remuneración, empezaron a desarrollar actividades como vender vinos, del ámbito del emprendedurismo, no sé si lo dije bien, y resulta que le empezaron a generar ingresos interesantes. ¿Y qué está ocurriendo en la práctica? Empiezan a abrirse las actividades, la gente empieza a retornar a sus trabajos normales, aunque muchos todavía van a seguir trabajando desde su casa, pero plantean, yo no quiero venir todos los días, yo quiero venir 3 veces por semana, muchas mujeres plantean esto, 2 veces por semana, y hasta plantean trabajar part-time. ¿Y por qué plantean trabajar part-time? Y porque empezaron a encontrar que venden no sé qué, bordados, por internet, le genera un buen nivel de ingreso, le permite además, con el posible ingreso que tengan de la empresa donde trabajan part-time, manejar bien su tiempo, y resulta que empiezan a aparecer en las empresas, se está dando en las empresas medianas y chicas, y probablemente en las grandes también, pero ahí no tengo referencia, busquemos la manera de arreglarlo. Yo me contentaría si solamente puedo venir 2 veces, o una vez, y el resto trabajar part-time en mi casa. ¿Por qué? Porque tengo un negocio que me está yendo bien. Ojo, interesante, no tengo de ninguna manera datos que me permitan decir esto está ocurriendo en este porcentaje, pero hay varios que ya le han planteado esto en la empresa en términos de cómo seguir. ¿Y todo por qué? Y bueno, porque llevaron 4 meses donde desarrollaron un modelo de vida distinto que les gustó. ¿Sí? Ahí te lo dejo lo último ahí. No, clarísimo. Creo que viene lo voy a decir desde mi mirada de lo blando, y está muy claro lo que plantea Pedro. Quieras o no, por más que uno sea líder de la empresa o dueño, claramente se renueva el contrato psicológico. Sí. No va a ser igual que antes, pero a ver, haya o no vacuna. Primero se dieron cuenta que a la distancia, con cuántos días a la semana, esto lo escucho, de dueño de pyme, de alto directivo de multi y de un colaborador, que nada se muere, hay cosas que siguen perfecto, y que la distancia con una buena conexión todo lo resuelve también. Entre ir todos los días y entre ir 2 veces por semana o 3, va a ser un acuerdo muy discrecional que va a implicar una política que no va a poder ser una política de Estado aplicable a todas las áreas. Van a ser conversaciones informales totalmente de cada líder, que van a ser conversas discrecionales con su equipo de trabajo. Porque una cosa es, por supuesto, el recepcionista o la recepcionista de una empresa, otra cosa es un call center, otra cosa es un área de finanzas, que con un Excel y una compu pueden trabajar de la playa, de Indonesia, de Córdoba o en la Torre de Puerto Madero. Y otro caso es un área que requiere obviamente presencia en planta, como por ejemplo un área de petróleo, que laburamos en Neuquén, Comodoro o Bahía Blanca. Y es muy distinto. Ahora, se tomó el gustito, ya sea porque no madruga más 6 de la mañana para ir más temprano y que no tenga un accidente en la Panamericana, ya sea porque deja el colegio, a los chicos todo el día en el colegio y los va a disfrutar desde ahí, o ya sea porque se contó que la mitad del salario lo hace vendiendo crema Just o trabajando para Rimax. Entonces, vino una reconversión que se descubrió
que puede ser una buena o mala noticia. Si es la gente clave, llegaremos a un buen puerto, pero la verdad que no es que la gente se va a sublevar. Pero la verdad que aquellos que lideramos equipos, viene un replanteo y está bueno que lo empecemos a conversar ahora. No hace falta que vuelva eso que no sabemos qué se va a llamar o en qué va a consistir la nueva normalidad. Pedro, el próximo punto. Perdón, disculpen. En el chat esto resonó mucho. Estamos teniendo conversaciones en relación a, por un lado, el poder de adaptación de la gente, de adaptarse al home office, pero por otro lado, esto que vos traes, que no fue elegido, sino fue obligatorio, pero ahora sí es necesario conversarlo, porque no va a haber una vuelta exactamente igual. Y hay una cosa muy interesante también, que no todas las empresas están preparadas en sus procesos informáticos para que mucha gente trabaje home office, para nada, con lo cual los está obligando a replantear sus procesos. Y por lo tanto, aunque por ahí están preocupados por suspender o despedir gente, están contratando especialistas en procesos porque quieren adaptar sus sistemas informáticos a una realidad que los obliga a tener gente trabajando afuera, en su casa. Interesante. Sí, total. Sí, a ver, celebramos la ley, pero vuelvo a repetir, más allá de que haya o no haya ley, los acuerdos privados vienen para quedarse, y esto renueva un montón de cosas, y ya no tiene que ver con edades, que ni con porque trabajo en informática, ni porque soy un sub-30, esto atraviesa el de 30, al de 40, al de 50. Yo por mi parte lo celebro, es fundamental, está buenísimo, no lo elegimos, pero desde ya que, a ver, perdón, sí, va a requerir una política corporativa, porque si no se te arma, quiero usar una palabra, a ver, académica, que no sea puterío, pero no me sale otra mejor. Digo, que haya una explicación a la gente, donde reine la meritocracia. Che, pero ¿por qué en tal área nunca, y tengo que venir a laburar 5 veces por semana? ¿Y por qué este nunca y este los martes y viernes? Y porque lo acordaron con su líder. Bueno, eso al principio, hasta que se instale en la cultura de la empresa, va a generar incomodidad. No quiero apurarme para el próximo punto, y ya está abierto y ya hasta las 11, y después los que se quieran quedar, pero digamos, mitigar la pérdida del talento clave. También lo hablamos bastante con Pedro esto, que a él lo llama más con un teléfono caliente, ¿no? Esto de bueno, tengo que sacar gente, cómo hago la parte prolija, la parte legales, abogados, ¿no? Creo que hoy la gente de remuneraciones con los estudios de abogados están teniendo un cierto protagonismo, lamentablemente por la situación, pero yo me quiero quedar, yo venía a hablar también del mediano plazo, del día después, ¿no? Me pregunto, esto lo hemos visto en empresas multinacionales y no solo en pymes también. El tema que, con la mirada de corto plazo, y sé que a veces uno puede estar ahogado como empresario o como número uno que maneja un presupuesto que te bajan y que tenés que ser cuidadoso porque si no desapareces, pero el cash flow técnico versus el cash flow de la lealtad versus el cash flow económico-financiero. ¿Qué quiere decir esto? Y por supuesto, acá hay 2 de 3 cosas que es una metáfora, porque el cash flow es una palabra que refiere a lo económico-financiero. Pero voy a hablar de los otros 2. Uno es obvio, los números. Papá, yo tenía reservas para pagar 3 meses, no 6, Ariel, te entiendo, pero ¿qué hacemos entonces? Ojo, porque la frutilla del postre, el talento clave, es el primero que empieza a ser robado como talento. Es el primero que empieza a buscar trabajo. Sé que lo sabemos, pero ojo, estemos cerca de la gente, porque la gente clave y la que no quiere que se vaya es la que primero a veces es tentada y se va. O por miedo, o porque es enamorada, ojo, o porque dijo, che, yo tengo con qué, voy a emprender. A mí la pandemia me puso en jaque y me interpeló. Voy a emprender ese proyectito que tenía, la verdad, postergado y guardado ahí oxidado. A la miércoles, me lanzo. Y perdiste una persona clave donde le bajaste el 25% como a todos. Bueno, ¿tendría que haber baja de sueldos selectivos? ¿Qué tema? No lo sé. Bueno, sentido común de cada líder, ¿no? Pero bueno, esta combinatoria, porque el empleado clave lo hace en 2 condiciones para mí. Primero, el famoso tema, ¿no? ¿Qué prefiero? ¿Leales, confiables o idóneos? Ariel, las 2. Sí, las 2 es un ideal. Bueno, bárbaro. Suponte que tenés 7 personas de 50 que son leales e idóneas. Perfecto. ¿Qué hacemos con las 43 restantes? Y hay 10 que son clave. ¿Por qué? Porque son los únicos que saben prender el horno en Asindar. Listo. Esos 10 no se pueden ir. Porque el reemplazo de ese conocimiento técnico es carísimo o no existe en el mercado. ¿Y qué pasa después? Lo hemos visto en muchas empresas importantes de informática. A la persona que desvinculamos, porque había que sacar gente, y desvinculamos desinteligentemente, al año
o los 6 meses, está subcontratada por contrato y gana un 40% más de lo que le pagábamos con salario. ¡Qué locura! Primero, destruiste el clima, destruiste equidad interna. Para los que se quedaron, para los que no desvinculaste, bueno, ojo, mirando el corto plazo del cash flow económico financiero y el mediano plazo del día después, en lo que es la parte de lealtad y la parte técnica, ¿no? Sé que es difícil, pero en ese dilema está montado el CEO de la multi y el dueño de la pyme también, ¿no? No sé si en esto, Pedro, ¿qué termómetro te llega respecto a este tema? Sí, absolutamente. Es como que tenés que tener 3 columnas en ese cash flow, ¿no? Uno, el propio económico financiero, el otro, los saberes técnicos, y el de la lealtad, y además el conocimiento de la cultura de la empresa. Eso tiene un valor incalculable, ¿no es cierto? El fulano que entiende muy bien cuál es la cultura de esta empresa, ojo, protegelo, pero son los tres. Si tenés que armar un cash flow para esto, o un instrumento de ese tipo, poner las 3 columnas, si no te vas a equivocar. Estoy de acuerdo. Bien. Antes de ir a la síntesis, de contarles un poquito el cierre, la síntesis no del tema de hoy, sino de la saga en sí mismo, con la intro que nos acompañó José al comienzo, la verdad que, nada, es un poco, por mi parte, y Pedro también tu mirada, era un poco dejar planteado, son varios dilemas, a ver, no hay enlatados, ¿no? Creo que es lo que se viene. Sí, la reflexión que no hay una primavera ni un fin de año, ni con vacuna, ni con pseudo cuarentena, por más que al ritmo que fuera, por más que seamos responsables, que vayamos teniendo planes de liberación, de cómo volvemos al ruedo ciertas actividades, hay cosas que han venido para quedarse con o sin vacuna, y que ponen en jaque el liderazgo de los equipos de trabajo, ¿no? Bueno, era un poco con Pedro hoy abrir el tema, de decir, mira, hay 4 o 5 platitos dilemáticos, no es solo salario, sindicato, a quién suspendo, está el tema de home banking, ¿sí? De home office que entró por la colectora, está el tema de la renovación del contrato psicológico, está el tema bueno, si me toca recortar porque no da para más, está claro, ¿a quién es el hijo de la balsa para decirle gracias por tus servicios? ¿A quién le voy a decir bueno, quédate pero en estas condiciones, ¿no? Y firmame esto para que no haya quilombo con un juzgado? Digo, no sé, ahí Pedro, vos como síntesis, ¿no? ¿Qué dejarías para así dar un mensaje? A ver, obviamente, siempre hay soluciones, no es un tema de negociar, pero ¿qué mensaje esperanzador dirías para aquellos que dirigen hoy empresas? Mirá, primero ser muy conscientes que esto es inédito, y por lo tanto no hay fórmulas que ya conozcamos y que podamos aplicar, sino que todo es bienvenido. De algún modo, estos webinars vienen muy bien para que le agregan por ahí aspectos puntuales en cada uno de ellos a los participantes, que le hacen darse cuenta de que esto no lo había tenido en cuenta. Todo eso es muy, muy valioso. Por lo tanto, los que han participado en estos webinars, seguramente en cada uno de ellos han sacado más de una idea interesante, que por ahí es para usar en el momento o para tenerla en cuenta y agregarlo a su caudal de conocimientos y experiencias de cómo actuar. Pero la verdad que no hay fórmulas, por lo tanto todas las alternativas son viables de explorar, pero sí que tenemos que pensar que hay que revisar la estrategia del negocio, en muchos casos quizás cambiarla, que de hecho está ocurriendo, y repensar también la manera de adecuar la formación de la gente a nuevas realidades, que nos vinieron en forma muy sorpresiva y de golpe en estos 4 meses o 4 meses o lo que sea que dure, que nos ha provocado esta pandemia. Por lo tanto, el reskilling ahí va a ser realmente muy indispensable en muchos casos. Bien, gracias, Pedro. Excelente, gracias. Bueno, solo como síntesis, más allá que algunos se han sumado porque era el tema específico de hoy, digamos, solo dejar acá, y algunas sí caras hemos tenido, que han sido sucesivas presencias en más de una webinar, solo que si hubiera interés, si alguno resuena obviamente, y vamos a quedar en contacto para quien quiera, pero bueno, lo que se intentó era ver un poquito en todo aspecto, ¿no? Sea más lo que fue el encuentro inicial, donde José lo lideró con Matías Mangels, en lo que era, ¿qué significará hablar de estrategia pero a corto plazo? Hoy se habla de algo que hace tiempo nos hablaba, que era un año era impensado, que es ahora, bueno, alguna clínica express donde podemos reinventar el negocio en 15 días, y eso era, antes hablaba de un proyecto de 3 meses, un año, y se habla de 15 días para reinventar un negocio, porque si no uno como empresa muere o desaparece, ¿no? Por eso acá
fue el mensaje que se quiso dar en este aspecto. Acá se habló mucho de algo del músculo comercial, a pesar del contexto, ¿no? ¿Cómo reinventamos el ámbito comercial? ¿Qué significa esto del equipo de vendedores A, B y C, ¿no? ¿Cómo potenciamos ese músculo que es clave y es el corazón de toda compañía, ¿no? Y acá algunas prácticas disruptivas que salieron, que es interesante explorar, y ya saben con quién, obviamente, o qué timbre tocar para avanzar con este tema, ¿no? Todo el área de cadena de valor de supply chain, planeta de proveedores, ¿no? La reinvención de esta área tan estratégica y clave en todo lo que es la parte de supply, más en un ámbito que hoy el transporte casi que también fue hackeado como pandemia a nivel mundial, con lo cual los expertos en estos temas pasan a tener un rol protagónico como médicos de esta cirugía que nos invita a la pandemia y nos interpela a nivel mundial, ¿no? Bueno, cultura innovadora, el caso Marco Polo, lo que hay Karina y Andrés, también. ¿Se puede hacer reinvención de un negocio acelerado en pocas semanas? Se puede, pero una empresa elefante y grande, se puede. La pauta nos dio Marco Polo, ¿no? La pauta la está dando Unilever también. Varias empresas que son grandotas a nivel multi, pero que a su vez han tenido la flexibilidad de la gacela, ¿no? En términos de tamaño elefante, pero en términos de velocidad, una gacela. La mentalidad ágil, que no tiene que ver con métodos ágiles. Bueno, ¿qué es ser ágil? Tenemos una cultura de agilidad para estar preparado para hacer esta reconversión que podemos definir a nivel de proceso supply, a nivel proceso comercial, a nivel, obviamente, de cómo llevamos la innovación. Bueno, esto requiere la cabecita de Agile. ¿Qué significa Agile? Algo se habló. Bueno, y en el medio de todo esto lo atraviesan las personas, con los dilemas que hoy con Pedro les transmitimos, ¿no? Muchas gracias. Formalmente cerrado el webinar. Abrimos micrófono, los que se quieran quedar conversando de este tema o de otra cosa, como siempre hacemos, estamos. Gracias por acompañarnos, gente. Aprovechando que es el cierre, muchas gracias. Los vamos a invitar a una votación online para seguir mejorando nuestra experiencia. Acabo de publicar una votación para conocer cómo fue su experiencia de este espacio y para seguir mejorando. La semana que viene arrancamos con otra saga, síganos en nuestras redes. Este es un proceso importante también para nosotros desde Ágora, para seguir pensando y construyendo juntos. Gracias, Nati, por traerlo, es verdad, porque preanunciar la saga que se viene, cambiamos de rumbo, ¿eh? A pesar del confinamiento y la pandemia, dueños de pyme reconvirtiéndose, dueños de pyme ganando mucha plata, dueños de pyme que supieron reinventarse en corto tiempo. Y ahí, bueno, a mí me enamora mucho el tamaño mediano también, ¿eh? Así que los invitamos, arrancando con Juan Pablo Toro, que tiene ya varias subidas a la Concagua, pero a su vez es el número 1 de la compañía, con lo cual, ¿cómo extrapolar la conducta, disciplina y toda la destreza que requiere hacer cumbre con justamente resiliencia y hacer cumbre cuando uno tiene que dirigir una compañía en momentos de temporal, ¿no? En este caso, hagamos la analogía de la luz en una montaña a lo que es la pandemia en términos empresarios para una pyme. Así que eso como arranque. El resto obviamente se van a enterar por las redes, pero la verdad que agosto la va a romper. Es un preanuncio que hacemos, pero no saben que no solemos hablar en vano. La verdad que cada uno de los 4 casos fueron elegidos con una excusa diferente. Una cadena también de una cadena de restaurante de alta categoría, reinventada entrega a domicilio, ¿no? Lo que implica ahí uno reencontrarse con su ego, ¿no? Lo hemos visto con el marido de Pampita, de tener 2 restaurantes ABC1 haciendo entregadas por Rappi. Digo, esto es lo que vino. Bueno, fue un empresario inteligente, si no se reinventaba, sus 100 empleados se quedaban sin laburo, ¿no? Y así hay casos, decenas de héroes ocultos que no salen por tele y algunos los queremos mostrar en el próximo mes de agosto. Ari, te aprovecho para decir, entonces estos casos, yo que, como dice nuestra Jime, voy a preparar los pochoclos para ver estas webinars, digo, en estos casos estaríamos viendo toda esta saga y toda la puesta en valor en acción, en las pymes. Claro. O sea, no son solo las corpos, ¿no? Las pymes también pueden. Estas herramientas están disponibles porque son herramientas accesibles, son modelables, son elementos, son competencias de la organización y de su gente, y qué bueno que se puede aplicar y vamos a verlo en hechos concretos, ¿no? Me encanta. Buena síntesis, es posible. Con poco método, con mucho sentido común o con mucho método, vamos a tener distintos casos. Los que son súper disciplinados siguiendo métodos y los que se los dice la experiencia del estómago y kilometraje recorrido del empresario. Pero cada caso enamora y cada caso es muy distinto, porque tenemos real estate
informática, restaurantes y, como digo, bueno, y seguridad. Como empresas, con el rubro los 4 rubros que nos acompañaron durante la saga de agosto. Y también para cerrar, perdón, Cari, tengan en cuenta que todo esto que trabajamos lo vamos a compartir en el micrositio. Todas las personas que se anotaron están recibiendo en todos los webinars el micrositio donde van a tener disponible la grabación y materiales para profundizar. Creemos que el espacio del webinar es una excusa para encontrarnos, pero el contacto sigue. Exacto. Tanto desde Tantum como desde Ágora Global hemos compartido materiales, seguimientos, herramientas para que la webinar sea acompañada con aplicaciones prácticas y concretas, tanto en corporaciones como en pequeñas y medianas empresas. Ese es el foco. José. Sí, saludos para todos. Quería despedirlos, agradecerles mucho a Pedro y a Ariel por el excelente webinar, todo el trabajo que hicieron de preparación, espero que haya sido muy útil. Ahí les puse también en el chat, en nuestra página de Tantum van a estar, como dijo Nati también, van a recibir directamente, pero si no pueden entrar en la página de Tantum, hay un lugar para acceder a este webinar y a los anteriores, así que ahí los pueden ver y quedan grabados, este y los anteriores. Así que saludos para todos y muchísimas gracias. Gracias, bueno, José. Saludos a todos, gracias por participar y seguimos en contacto.